La verdad es que una vez que te acostumbras a ser el guardia encargado de este lugar, las cosas se vuelven más tranquilas. Sí, es cierto, nunca llegas a acostumbrarte a que algún compañero meta la pata y desaparezca. Estas reglas extrañas aparecen cuando a ellas les conviene, no cuando tú las esperas. Es como si estuviesen vivas. Aún así, logré sobrevivir. Logré sobrevivir por un año exacto. En ese momento ya era inmune a cualquier mentira o engaño. No podían colármela de ninguna manera. Y entonces, como si de repente saltase de las ascuas directamente al fuego, mi jefe me llamó. Veo que ya estás acomodado en tu nueva posición. Dime, ¿cómo van las cosas? Bueno, van como tiene que ir en este puesto. Ya he tenido 2 compañeros y la verdad, este último creo que hasta podría relevarme. ¿No podemos plantearnos un reemplazo para mí? Bueno, justo por eso te he llamado. Eso me sorprendió. No creí poder hacer algún contacto positivo con mi jefe, puesto que la última vez que yo contacté con él fue para que él me amenazase. Este puesto me lo autoimpusieron, así que ver una salida me parecía extremadamente sospechoso. Vas a tener un traslado para la semana que viene a guardia de prisión. Ya no tendrás que hacer el turno nocturno. Tendrás turnos rotativos y veremos si ampliamos tu contrato a otra manera. ¿Cómo? Espera, ¿qué? Pero si yo no soy un guardia de prisión. Bueno, nuestra empresa es privada y hay cárceles privadas, ergo puedes ir. Pero tienes formación militar, así que no creo que suponga un problema para ti. Además, la paga es el doble que esta. La paga no me podía importar menos. Sabía que en este trabajo mi vida peligraba con gran frecuencia, así que de nada me servía tener un sueldo más grande si iba a morir al día siguiente. Le dije tranquilamente, no me puedo negar a esta oferta, ¿verdad? No, simplemente quería avisarte. Suerte. No sé por qué no me iba a esperar un resultado tan tiránico como este. Tenía una semana para prepararme para el siguiente infierno que me tocaba vivir. Al pasar una semana exacta, me llegó una carta a mi casa. En ella estaban las instrucciones de mi nuevo trabajo. Un complejo penitenciario que estaba cerca de mi ciudad. Por suerte no tendría que cambiar de domicilio, eso pensé. Dentro de todo lo malo no sería tan malo, pensé de manera irónica. En la carta había varias instrucciones. La principal por la que todas las demás se regían era la de seguir las órdenes del alcaide, José Dragos. El propio nombre ya me demostraba que era una persona bastante recta, pero si aparecía tan atentamente en las notas, significaba que iba a ser como mi anterior compañero de la guardia, que me iba a enseñar a sobrevivir a este nuevo entorno, que obviamente iba a ser hostil contra mí. El camino hacia la prisión era poco menos que un pavimento malo, poco cuidado y lleno de ramas. Parecía que poca gente iba allí, y me parecía curioso, puesto que una prisión se tiene que suministrar. Y sobre todo, la gente iba a sus casas, la gente no vive en la prisión con los propios prisioneros. Todos tenemos nuestra propia familia y una vez termina nuestro trabajo, nos vamos a casa. Pero al llegar a la prisión todo parecía más normal. Había coches aparcados y el parking parecía normal, no estaba lleno de ramas como estaba el camino. En el parking también me esperaba un hombre que parecía un guardia. Tenía su porra y también parecía tener algunas herramientas para quitar las ganas a los reclusos de dar problemas, si tuviese que definirlo de una manera más educada. Vaya, vienes equipado al completo, ¿eh? ¿Quieres darle una buena impresión al nuevo? No,
es que la costumbre se pega a uno, ¿vale? Ya lo entenderás con el tiempo. Hola, soy Marius. Encantado de conocerte. Sígueme, te llevaré a la oficina del alcaide. Él te dará toda la información que necesitas. Bueno, había tenido peores primeros contactos. Lo importante es que al menos fue neutro dentro de lo posible. No me miró ni con desprecio ni con frialdad excesiva. Lo que sí es cierto que en el momento en el que yo entré a la prisión, me sentí completamente observado en todo momento, incluso en pasillos y esquinas que pensaba que no me estaba viendo nadie. No había celdas. Estábamos pasando en primera instancia por un comedor. Ahí lo podía entender. Pero al subir escaleras, al llegar incluso ante la oficina del alcaide, pasad. Fue lo único que dijo el alcaide en el momento que nosotros estábamos delante de la puerta. Delante mía había un hombre, fumando un puro y a la vez mirando mi expediente. Bueno, el hecho de que tengas experiencia militar ayuda muchísimo a este lugar, la verdad. Tu anterior compañero era un niño rico que pensaba que podía llegar a oficial de policía si hacía este tipo de trabajos. Nos envían desde policías corruptos, drogadictos, borrachos que se quieren deshacer de ellos, hasta guardias privados como tú. Pero bueno, la categoría de guardia es muy subjetiva al fin y al cabo, ¿no? Honestamente, después de desempeñar este trabajo, caballero, no sabría ni cómo definir en qué consiste ser un guardia. Mi trabajo ha sido un poco extraño y extravagante, por decirlo de manera amigable. Un trabajo con reglas, supongo. A eso se dedica tu compañía. ¿Qué? ¿Usted está al corriente de ese tipo de cosas? Claro, ¿por qué íbamos a estar si no interesados en guardias privados? ¿Crees que si no tuvieses el potencial para poder sobrevivir a unas reglas extrañas, estarías capacitado para ser un guardia de prisión? Piensa con lógica, chico. Lo siento, es que no estoy acostumbrado a que otras personas sepan sobre las reglas. Mi jefe me prohíbe muy tajantemente que hable sobre ellas. Bueno, aquí todos sabemos sobre ellas. Y como sé que sabes cómo manejarte con ellas, te dejo la lista aquí mismo. No podía ser verdad. En mi último trabajo apenas pude acostumbrarme a las reglas, y fue gracias al sacrificio de uno de mis compañeros. Esperaba que en esta ocasión hubiese aprendido de mi trabajo anterior y no tuviese que repetir este paso, o caer intentándolo. La hoja decía así: regla número 1. Si aparece el caminante rojo, no dejes que llegue al tercer choque. De lo contrario, no podrás salvarte. Regla número 2. No vayas por el ala de los rojos a partir del turno nocturno. Regla número 3. Siempre que vayas de noche a revisar las celdas de los azules, lleva un compañero contigo, al que debes preguntar antes de empezar tu ronda cuál es su color favorito. La única respuesta, sin ninguna variación, debe ser morado. En caso contrario, busca una excusa cualquiera y dirígete a la sala de guardias de inmediato. Regla número 4. No vayas al comedor desde las 7 a 8 p.m. Los rojos están cenando. Regla número 5. Si un recluso verde te dice que vayas al sótano por circunstancias que sean, no le hagas caso. Regla número 6. El alcaide, el jefe de la guardia y por último el jefe de periodo son los únicos que tienen más autoridad que tú. No hagas caso a nadie más que te dé órdenes. Vale, las reglas he de admitir que son un poco extrañas. ¿Cómo funciona eso de los colores? Bueno,
Es un poco sencillo. Los verdes son gente que tienen un poco de libertad en la cárcel. Pueden hacer trabajos, pueden hacer cualquier actividad recreativa, más allá del deporte. Por ejemplo, aprender un oficio. Ellos son los que tienen la semicondicional. Luego están los ordinarios, que son los azules. Son el grueso de la prisión. Y suelen ser entre maleantes y algunos mafiosos. No te darán gran problema si están solos, aunque a veces cuando estén en multitud se pueden poner un poco chulos, pero no les des demasiada importancia y llama refuerzos. Y luego están los rojos. Bueno, solo tienes que saber que son criminales, muy peligrosos. Lo demás ya lo verás en unos meses. ¿Hay algún problema con que lo sepa ahora? Sí, es un poco cargante esa información. No te preocupes. Primero lidia con las reglas que tienes aquí delante. Todo tiene su sentido, ¿vale? Este tipo de patrón no me era extraño, ya que en mi trabajo anterior las reglas más fuertes aparecieron luego. Bueno, tu compañero te dirá cómo hacer tu rutina. Síguele y este día te dirá tu puesto y tu horario. Mi compañero, aunque serio, era realmente diligente y me enseñó todas las áreas y qué funciones tenía que tener. El tour duró aproximadamente 1 hora, y en esa hora pude observar que los prisioneros estaban divididos de manera muy abrupta. El 80% de ellos estaban vestidos de azul, y un 10% o más de verde. Luego vi un pabellón y una ala separada donde mi compañero me dijo que vivían los rojos. Eran pocos, por eso deduje que no tenían que ser tan peligrosos. En ese momento mi compañero paró y me miró fijamente. Mira, no puedo darte más información. Lo único que te puedo decir es que todas las personas que vamos ahí tenemos equipamiento militar con reconocimiento biométrico. Es decir, solamente puede ser activado por nosotros, por seguridad. Con solo escapar 1 o 2 de ellos, la mitad de la cárcel sería aniquilada. No saques conclusiones rápidas de ese lugar, ¿vale? Dijo enseñándome su brazo, el cual estaba lleno de cortes. Esto me lo hizo uno de los reclusos. No son humanos corrientes, ¿vale? Vale, perdona, no quería ofenderte. Para mí este tipo de trabajos no me sorprenden, pero es bueno tener toda la información. No, no lo es. A veces la ignorancia es una virtud. Hazle caso. En varias ocasiones los reclusos verdes me pedían favores. No entendía el motivo. Parecía como si me intentasen gastar alguna especie de broma, pero los ignoraba. Sabía que ellos estaban intentando hacerme alguna especie de trampa para que cayese. Tras un mes aproximadamente, a las 6, casi 7 de la tarde, haciendo mis rondas rutinarias, un compañero que estaba delante de la puerta del comedor me dijo: «Oye, tú eres nuevo, ¿te gustaría ayudarme con mi turno nocturno? Sé que es mucho favor, pero te lo compensaré, te lo prometo». Para mí eso era una oportunidad de hacer conocidos, aunque no me hacía mucha gracia el turno nocturno, ya que había una regla bastante peligrosa que lo incluía. No pasó mucho hasta que eran ya las 9, momento en el que empezaba el turno nocturno. Mi compañero sonriente apareció a esa misma hora y quería empezar por el ala de los rojos. Yo dije que no estaba autorizado para ir por ese lado, momento en el cual su sonrisa se empezó a desvanecer. «Ah, sí, perdón, se me había olvidado. Eres nuevo, aún no tienes ese entrenamiento. No pasa nada. Vamos a hacer lo demás y luego yo voy por esta parte del ala, ¿ok?» Cabía mencionar que antes de empezar este turno nocturno, revisé las reglas, así que procedí a hacer la pregunta a mi compañero. «Disculpa, ¿cuál es tu color favorito?» Mi compañero se paró y empezó a reírse. «Ah, perdona,
Es que normalmente siempre lo digo yo. Obviamente el morado. Las rondas fueron tranquilas, salvo por el hecho de que nos estábamos dirigiendo al sótano, motivo por el cual yo empecé a sospechar y le pregunté que por qué íbamos ahí. Bueno, tenemos que revisarlo al fin de cuentas. A veces algún verde se queda ahí dentro y empieza a echar a perder la despensa. Es necesario que lo revisemos. No te preocupes, estoy yo contigo. Craso error. Acompañé a mi compañero hasta el sótano, donde de repente, al bajar yo las escaleras, no lo vi más. Aunque sí vi en el suelo, en un rincón malamente escondido, un uniforme de recluso verde. Alguien se había disfrazado de guardia. ¡Maldición! ¡Me la han jugado! Uf, bueno, tengo que salir de aquí a no ser que me pase alguna... ¿Qué demonios ha sido eso? Sentí como una descarga invadía todo mi cuerpo. Era como si mi cuerpo se paralizase. Mirando atrás con dificultad vi que era un hombre vestido de rojo. Parecía un recluso con el traje rojo, pero lleno de sangre. Tenía que concentrarme. Ese era el segundo choque. Y más que parálisis ya me empezaba a doler mucho todo el cuerpo. Entonces intenté respirar profundo lo más que podía. Y pareció ser efectivo. Me ayudó muchísimo, ya que me ayudó a tener movilidad en las piernas. Momento que llegué a aprovechar para subir las escaleras, para escuchar el tercer choque. Y tras él sentí que mis oídos estaban a punto de estallar. Volví a intentar concentrarme y subir las escaleras, y justo cuando estaba por llegar, alguien me agarró la pierna. Bienvenido a la prisión. Esta semana la verdad es que me he encontrado bastante mal. Mi voz sigue siendo un poco áspera. He estado resfriado igual que muchos después de quitarme la mascarilla. Nunca he tenido problemas de salud, pero nadie es de hierro. Pero no voy a alargar esto más. Os pido disculpas por la voz y espero que comprendáis lo rara que sonará en este vídeo. Recordad compartir siempre el vídeo, ya que estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. No pensé que íbamos a llegar tan rápido y la verdad es que me hace bastante ilusión en tocar esta pequeña cifra. Y sin más dilación, espero que disfrutéis del capítulo de hoy. ¡Ay! Dios, ¿qué ha pasado? Empecé a mirar a mi alrededor. Me sentía profundamente aturdido. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que mi vista empezaba a coger tono. En un principio estaba todo borroso, para luego darme cuenta que estaba en la cama de un hospital. La cabeza me daba muchas vueltas, como si alguien lo hubiese usado como una piñata. Vaya, unos dirían que has tenido bastante mala suerte. Yo creo que has tenido buena, dijo una mujer vestida de enfermera, bastante entrada en edad, pero aún conservando un cuerpo juvenil. Hola, sí, te explicaré lo que ha pasado, pero antes voy a presentarme. Soy la enfermera de la prisión. Me llamo Tatiana, pero todos me llaman Tita Tati. Es un apodo cariñoso que tenemos aquí. Todos, y digo todos, tenemos un nombre, alias, como quieras llamarlo aquí en la prisión, ¿vale? Si vives lo suficiente, claro, dijo Tatiana señalándome la pierna. Y tú estuviste a puntito de no entrar en esa lista de afortunados. Porque el caminante rojo muy pocas veces deja víctimas, y no hubo ninguno hasta la fecha que no hubiese salido indemne.
Así que no te sientas culpable o que no estás a la altura. Lo has hecho lo mejor que pudiste, dadas las circunstancias. Este lugar está lleno de monstruos. Y la mayor parte de la gente que está aquí no tiene otra opción a donde ir y trabaja rodeado de ellos. Así que sí, has sido afortunado. Bueno, no voy a entretenerme de más. Mira, aquí todos los lugares tienen reglas, incluida la enfermería. Aquí tienes las reglas que solo están en la enfermería. ¿Qué? ¿Más reglas aún? Sí, no te preocupes, estas son mucho más tranquilas. Y si sobrevives a ellas, tendrás no solamente el gasto médico pagado en su totalidad, sino un aumento de sueldo. Te lo garantizo, va a ser para tu bien. No sabía qué tenía de positivo el hecho de que mi vida volvía a correr peligro estando en una enfermería. Pero estando en el estadio en el que estaba ya no había vuelta atrás. Así que decidí simplemente no rechistar y leer las reglas. Reglas nocturnas de la enfermería. Regla número 1. No vayas al servicio desde las 00 a 06 am, sin importar el motivo. Regla número 2. Si alguien te pregunta desde fuera de la enfermería si estás bien a partir de las 00 y 06 am, no respondas. Regla número 3. No bajes ni mires debajo de la cama una vez que ella se haya acostado debajo. Regla número 4. Los guardias solo patrullan una vez durante la noche la enfermería. Si necesitas ayuda, pregúntales cuál es la contraseña. Si te dicen la contraseña sin más, no les vuelvas a hablar. Si te dicen ¿qué contraseña? Diles lo que está pasando. Todo está bien. Regla número 5. Si tu vida corre peligro, el único lugar seguro es la taquilla de suministros. Está a la derecha del mostrador de la enfermera. La enfermera no me dijo qué era aquello que dormiría debajo, y me dijo que era realmente importante que yo siguiese las reglas, ya que ella no se iba a quedar en el turno nocturno en la enfermería. Es más, ella solo acudiría en caso de que yo pulsase el botón de ayuda. El resto del tiempo estaría absolutamente solo, porque encima no había ninguna otra persona más ese día en la enfermería. Pero bueno, eso es lo de menos ahora mismo. Concentrémonos en tu herida, dijo Tatiana intentando relajarme. Me habían cortado la pierna en su totalidad, pero con un corte quirúrgico y volver a pegármela no iba a ser tan difícil. Pero tenía que recuperarme en un hospital fuera de la prisión, aunque hasta que ellos llegasen aquí pasaría un tiempo. Por eso decidió que yo pasase la noche en ese lugar, en esa enfermería. Por extraño que pareciese, habían pasado solo 4 horas, y el equipo fue capaz de rescatarme y además coserme la parte inferior de la pierna que me habían cortado. Aunque empecé a mirar por la ventana, viendo que el sol estaba empezando a abandonar el horizonte. Quedaba poco tiempo de día. Bueno, suerte, tengo que irme, dijo Tatiana con un tono bastante nervioso. Te deseo suerte, de verdad, seguro que serás capaz de sobrevivir, dijo empezando a sudar y corriendo rápidamente fuera de la enfermería. Antes de cerrar la puerta, dijo en un tono bajo, y si tienes alguna duda no dudes en llamarme, pero por favor, intenta aguantar, ¿vale? ¿Cómo que intentase aguantar? Pensé. ¿Acaso quería escurrirse el bulto? ¿Acaso quería simplemente no hacer a lo que moraba en las noches en esa enfermería? Fuera lo que fuese, yo ya estaba curtido en este tipo de escenarios. Sabía que iba a ser una noche tensa. Los analgésicos estaban empezando a ganarle a mi adrenalina. Estaba mirando la hora y vi que eran cerca de las 10, así que decidí ir de alguna manera al servicio,
aunque desistí de la tarea en el momento que me di cuenta que estaba envuelto en vendas una de mis piernas, lo cual me impedía esa acción totalmente. Así que hice mis necesidades de alguna manera llamando a Tatiana, la cual vino muy rápido y acto seguido desapareció. Eran ya casi las 12. Había pasado el tiempo realmente volando. Era como si aquello que vivía ahí lo estuviese planificando todo, haciendo que el tiempo pareciese simplemente una respiración, un breve chasquido, un cerrar y abrir de ojos. No me di cuenta lo rápido que caí dormido. Me desperté abruptamente cuando alguien tocó la puerta. Estuve tan tentado de responder, algo dentro de mí me lo pedía, me lo suplicaba con un tono tan malicioso que parecía que no fuese mi propia mente diciéndolo, sino una voz que no era la mía hablando en mi propia cabeza. Esos pasos provenían de fuera. Seguramente era el compañero que estaba haciendo la guardia nocturna. «Oye, ¿estás bien?», dijo una voz desde fuera de la enfermería. Y yo, por instinto, recordé las reglas. ¡Contraseña! ¿Qué? ¿Qué contraseña, chico? Menos mal. Estoy bien. No ha pasado nada. ¿Ah, no? Bueno, todavía son las 12:30. Estate atento hasta las 6, ¿vale? No te descuides. ¿Las 12:30? ¿Cómo había pasado el tiempo? Bueno, te digo una cosa. Tienes que tener especial cuidado. Ese ser que vive en la enfermería es un poco tramposo, ¿vale? Quédate con eso. ¡Y ánimo! Venga, tengo que seguir. Yo también tengo mis propias reglas. ¿Qué? ¿Hay más reglas? Claro que había más reglas, pensé luego. Siempre hay más reglas. Sentí como si algo se escabullía debajo de mi cama. Ni siquiera fui capaz de ver cuándo el ser se metió debajo de ella. Esa situación me daba más pánico que nunca. Siempre, en todas las situaciones, era capaz de defenderme de alguna manera. Empecé a tantear mi cama sin esperar mucho resultado, porque mi pánico cada vez iba creciendo. Tenía ganas de ver qué era eso que estaba debajo mía haciendo ese ruido infernal. No sabía muy bien por qué quería hacer eso. Era como si mi mente, igual que antes, me lo exigiese. Pero durante el ataque de pánico que me hizo buscar por la cama algo que me pudiese ayudar a defenderme, noté algo metálico debajo de mi almohada. Había una nota y una pistola. En la nota decía: «De parte del jefe de guardias Marius. Cuídate, chico». Era una Glock reglamentaria, pero no me importaba. Con esto iba a hacer frente a lo que estaba debajo de mi cama. Y como si ese ser me escuchase, unas grandes y negras zarpas salieron de debajo de la cama, enseñando una parodia entre humano y can que quería devorar mi carne. Sus ojos estaban famélicos y sus rasgos, antes humanos, parecían algo parecido a un no muerto. Eso poco me importó a mí, puesto que lo único que quería era salir con vida. Parecía que la había dado, pero no. Para mi mala fortuna, mi bala se había incrustado en la cama. Los nervios, la ansiedad, me hicieron fallar. Pero el ser, aún así, cayó al suelo. Tenía una marca de bala en medio de la frente. Un olor a tabaco empezó a impregnar la atmósfera. Me di cuenta que ese olor provenía de detrás del ser. Vaya, chico, pensé de verdad que le ibas a dar. ¿Qué demonios era eso?
¡Casi me mata! Bueno, no te alteres, ¿vale? Eso era un Vrkolak. ¿Cómo va a ser un hombre lobo, por Dios? Sí, es así. Un Vrkolak, un hombre lobo de la mitología rumana. Pero digamos que este se nos suele escapar por la enfermería. Está sujeto a este edificio. Uno de los rojos lo maldijo. Era antes un prisionero normal, era un azul, no te preocupes. Pero, ¿acaso me estás diciendo que los rojos tienen alguna especie de poderes? ¿Tú crees que harían una sección solamente para ellos si no fuese así? Mira, pensé que eras más maduro. Pero era de esperarse de un guardia de seguridad. No eres un militar de Acre. ¿Acre? Bueno, ya te explicaré eso más tarde, ¿vale? No te preocupes. No. ¿Qué es Acre? Digamos que son los chicos buenos, ¿vale? Y esto es su centro penitenciario. Esta no es una cárcel normal. Incluso los azules o los verdes son gente rara, ¿vale? Me refiero con rara porque son gente que ha vivido las reglas extrañas en su propia piel. Son gente afectada y como no sabemos hasta qué punto ha sido afectada, se les mete en prisión. Espera, ¿me estás diciendo que incluso yo podría haber sido víctima de estas reglas y se me encarcelaría a mí como víctima? Bueno, es una forma cruda de decirlo, pero sí. El gobierno se preocupa por todos nosotros, así que nos aíslan hasta ver si somos peligrosos o no. Pero eso es ridículo, eso es enfermizo. Esa gente son las víctimas, se les tendría que ayudar, no condenar. Claro, y por eso se les limpia el expediente una vez se demuestre que están limpios. ¿Y si no lo están qué? Imagínate que tiene unas secuelas que los hace un poco psicóticos. ¿Los matáis? ¿O los dejáis aquí encerrados de por vida? Bueno, más te vale que no vuelvas a hacer este tipo de preguntas y sobre todo delante del alcaide. ¿Por qué no? ¿Acaso me van a quitar del medio? Sí, la verdad es que este lugar está hecho para eso. Este lugar es el lugar donde muchas personas se quitan de en medio. No sé cómo te lo puedo decir de otra manera más directa, chico. Espero que te entre ya en la cabeza. Estoy intentando salvarte la vida. Y si no cooperas, la próxima vez yo no estaré aquí para salvarte. Tengo un instinto de supervivencia bastante fuerte y estas situaciones me las huelo como un tiburón la sangre en el océano. Pero, igual que cualquier persona, no soy Dios, ¿vale? Y yo no te puedo salvar el culo en todas las ocasiones. Así que tienes que aprender o morir. No te puedes ir de aquí. ¿Adivinas por qué estás aquí? No es porque seas alguien especial, es porque tu agencia se quiere deshacer de ti. Así que tienes dos opciones, o rendirte y morir como un perro en una esquina, o sobrevivir e imponerte. Hay mucha gente que después de hacer sus turnos y demás, vuelven a su casa, igual que yo. Y si consigues tener una carta de recomendación del alcaide y mía, puedes salir de esta prisión. Yo te puedo garantizar que haré todo lo posible por ayudarte. Dijo esto último Marius sonriendo de manera picaresca. Parecía que se estaba divirtiendo con este tipo de situaciones. Me daba cuenta que solamente quería jugar conmigo como con un títere. No me iba a dar su carta de recomendación y sobre todo, no iba a permitir que saliese de aquí. Se le notaba en la mirada. Mira, chico, la gente aquí suele sobrevivir bastante poco, pero tienes una aura distinta, ¿vale? Así que voy a confiar en ti. Maldije para adentro. Este tipo de situaciones es la típica excusa que te da cualquier jefe cuando te dice increíble, excepcional. Excusas baratas y de manual que dicen para explotarte de manera descarada. Me iban a meter en una situación más peligrosa, ya lo podía oler. No sé si me había enemistado con alguien de alguna manera o era simplemente un cabo suelto que se necesitaba eliminar. Claro, era lo más obvio. Mi jefe anterior no me había enviado aquí para estar de vacaciones. Era una forma muy educada de decir que me peguen un tiro entre ceja y ceja. Ven, te llevaré al área de los rojos.
Has demostrado que puedes apañártelas de alguna manera. ¿Apañármelas? Si casi me mata ese ser, pensé yo. Este tío quiere deshacerse de mí de una forma horrorosa. Tengo que negarme de alguna manera. La verdad es que aún no me encuentro preparado y aún me estoy recuperando. ¿No será mejor que primero me adapte? Claro, claro, no te preocupes, si no lo decía ahora. Ahora mismo, después de haber pasado un día aquí, ya han llegado los de la ambulancia, la gente del hospital central. Te llevarán y estarás tranquilamente ahí. Todo lo paga la empresa, no te preocupes. Pero luego vas a volver. Y voy a presentarte, digamos, una de las áreas, ¿vale? No vas a hacerlo todo porque es muy impactante, ¿vale? Dejémoslo así. Impactante es la palabra más adecuada. Dijo esto último casi riéndose de mí. Parecía como si estuviese gastándome una broma que yo no era capaz de entender. Tras decirme esto con una malévola risa que demostraba sus oscuras y escondidas intenciones, una chica rubia realmente hermosa tocó la puerta de la enfermería y pasó. Se presentó como la enfermera que me iba a acompañar hacia la ambulancia. Mi traslado se iba a llevar a cabo en ese mismo instante. Y la verdad, ni se inmutó cuando vio a ese ser en el suelo muerto. En ese momento entendí que ella también estaba al tanto de este tipo de situaciones. El viaje fue realmente tranquilo y de hecho pude volver a hablar con mi familia. La chica que estaba empezando a conocer cuando estaba en mi anterior trabajo como guardia en el instituto, me volvió a hablar. Estaba preocupada por mí y con buena razón, pero no podía meterle en este tipo de peligro. Así que obviamente la mentí. No podía decirle que un ser con manos como cuchillas cortó mi pierna como si fuese alguien cortando un trozo de gelatina con una cucharilla. No podía decirle eso. Iba a perderla y era uno de los pocos lazos que me mantenían cuerdo. Este tipo de situaciones volvía loco a cualquiera y cualquier recurso mediante el cual nos podíamos aferrar a la realidad, a un mundo cotidiano, era un rayo de luz. La pierna no se me iba a recuperar en poco tiempo, ese fue el diagnóstico. Mínimo iba a tardar como 3 o 4 meses para que la unión estuviese bien ligada a mis ligamentos. Había sido cercenada limpiamente, eso es lo que me dijo el médico. Esa era la parte positiva. Pensé con ironía que esa era la única parte buena que viví en todo ese altercado. Pero mi pierna se estaba curando realmente rápido. Podía notarlo. La enfermera, que al principio venía de manera sonriente, me ponía una especie de suero muy extraño. Me sentía realmente feliz. No sé por qué me sentía feliz. Mi pierna se sentía muy extraña y sentí como que mi fuerza estaba aumentando. En ese momento me puse a investigar qué tipo de analgésicos, drogas o estimulantes podían meterme en ese suero para yo sentirme así. Obviamente no tenía ninguna formación médica. Por eso, este tipo de preguntas se quedaron sin respuesta, aunque en no mucho tiempo iba a ser la menor de mis preocupaciones. Al mes de estar ingresado, una anciana vino a visitarme. Parecía una buena ancianita, una abuela que venía a visitar a su nieto. Era una persona que tenía los ojos siempre casi cerrados. Parecía sonreír de manera perpetua. Pero ahí estaba su fachada. Muy buenas. Espero que estés tranquilo. Vengo de parte de alguien que le importa tu salud. Dime, tú trabajas en una prisión, ¿verdad, joven? No sé por qué, en ese mismo instante, un instinto de supervivencia me invadió. Sabía que estaba en peligro inminente, que mi vida estaba en esa respuesta. Y al decir eso último, me miró fijamente. Sus ojos se abrieron un poquito,
para demostrar unos ojos completamente negros y un instinto asesino que simplemente me abrumó. Sí, yo trabajo en una prisión. Mi trabajo consiste en patrullar y estar seguro de que los prisioneros estén haciendo lo que tienen que hacer. No me podía creer lo ridículo que había sonado con esa respuesta, pero no me salía nada. No me salía ninguna otra respuesta. Parecía como si esa mujer me estuviese leyendo la mente, y no importaba lo que estaba diciendo, carecía de sentido. Ella, tras decir eso, se relajó. Bueno, me lo creo. Dijo esto con un tono seco y directo. Mira, chico, sé que sabes lo que es Acre. ¿Hasta qué punto sabes lo que es? No sé lo que es Acre. ¡No me mientas!, dijo la anciana golpeando la mesa que estaba al lado mía. Simplemente entré en shock. Esa anciana, que parecía tan tranquila, cambió. Su rostro se deformó en una parodia de un rostro demoníaco. Parecía a lo que se conoce como un oni de la mitología japonesa, rojo y deformado con unos dientes saltones. Ya, no le asustes de más. Michelle, déjale. Apareció un anciano de detrás de ella. Michelle es la encargada de corroborar si la gente dice la verdad. Hola, soy Antón. Pertenezco a Acre. Acre es una agencia que se encarga de controlar las reglas extrañas. Tú ya las has vivido en tu propia piel, ¿recuerdas? Sí, me costaría olvidarlo, de hecho, gracias. Aún no podía calmarme. Sentía como una punzada en el corazón. Esa anciana me había asustado de manera muy grotesca. El hombre seguía viendo eso e intentó distraerme. Mira, no hace falta que te diga que esta mujer no es humana, ¿verdad? Es un sabueso infernal. El ser humano, para poder luchar contra lo que está en nuestro medio, tenemos que recurrir a medios extremos. Ella es una muestra de que el ser humano puede hacer contratos con demonios y no salir perjudicado. No te preocupes, ella no tiene más inteligencia que un niño de 11 años. Y sus intenciones son similares: asustar y hacer gamberradas. Por eso es un sabueso. En Acre lo usamos para contraespionaje. Nuestros agentes se juegan la vida en el campo para recuperar restos, evidencias y resolver reglas extrañas. Porque nuestra intención es mantener a la sociedad en la ignorancia. Estas reglas no pueden salir al público. Por eso estamos nosotros. Tú eres un cabo suelto. Una persona que es de nuestra confianza te mandó a la prisión. La prisión, o como muchos la llaman, la mazmorra, es nuestra balanza. Es donde la gente está en un juicio para ver si su salud mental y espiritual ha sido afectada por las reglas. Muchas personas de las que sobreviven se vuelven normales. Otros tienen la fortuna de entrar en la agencia y otros simplemente desaparecen del mapa. Esto último, el anciano, lo dijo muy rápidamente, no dándole mucha importancia. Dime, ¿por qué crees que estás en nuestro radar? ¿Porque me vais a matar? No. Si te fuésemos a eliminar, no estaría hablando contigo, estarías en una cuneta. Es más fácil limpiar una mancha de sangre que hablar, dijo esto último riéndose. Bueno, no nos desviemos. Todos somos corruptibles, ¿vale? Acre no es una excepción. ¿Por qué? Porque está gobernada por humanos, y los humanos se corrompen, tarde o temprano.
Esa es mi filosofía de vida. Y te digo una cosa, tengo 70 años, así que algo tendré que haber hecho bien. ¿Y sabes lo que se me da bien también? Encontrar a los topos. En la mazmorra hay un topo y está delatando a Acre. No sé a quién se lo está delatando, pero te puedo asegurar que no me gusta nada. Y te puedo garantizar que si algo a mí no me gusta, no termina bien. Por eso me vas a ayudar. No tengo ninguna elección, ¿verdad? No, la verdad es que no. No, paso. ¿Cómo? ¿Estás rechazando mi oferta? La verdad es que estoy harto. Mi vida ha corrido peligro desde que empecé a trabajar en esa empresa de seguridad. Estoy cansado. Estoy exhausto. No tengo más energía para lidiar con toda esta locura. Solamente quiero paz. No hay paz, amigo. No hay paz. ¿Tú crees que si volvieses a ser una persona normal, todo esto desaparecería? No. Esto le pasaría a otro. Y te puedo garantizar una cosa. No hay conciencia que se quede en paz después de esta elección. No te voy a matar, no te preocupes. Y aquí volvió de nuevo la manipulación. Siempre habrá alguien que se creerá más inteligente que tú, pensé. No tenía alternativa, no me iba a perdonar. Entonces dime, chico, ¿quieres que te lo diga o no? Sí, coméntamelo, dije ya triste y resignado. Mira, tienes que decirme cuál de los tres es el que es un soplón. ¿El alcaide, el jefe de guardias o los jefes de periodo? Esos guardias veteranos que suelen rotar. Los dos primeros son fáciles de analizar, pero los otros no. Los otros tendrás que hacerlo a fondo. ¿Y tú qué ganarás con todo esto? Te daré en ese momento dos opciones, y te puedo garantizar una cosa, mantendré mi palabra sin importar lo que elijas. Si eliges volver a ser normal, se te dará una pensión de 2.000 euros de por vida. Pero, si quieres hacer algo bueno, no solamente por tu país, sino por Acre, te daré un puesto en la agencia. Pero hasta ese momento queda trabajo que resolver. Ahora toca trabajar. Mi última reunión con ese anciano y su sabueso me alteró de sobremanera. Por si no era suficiente mi traslado al área de los rojos, ahora encima tenía que actuar como un espía forzoso. ¿Por qué no tenía alternativa? No nos engañemos. Parece como si fuese un títere desde el principio, siendo un peón en el tablero de ajedrez de un rey u otro. Estaba harto, tenía que saber cómo salir de esa situación. No era normal la mala suerte que tenía. Por si fuese poco, mi incorporación duró mucho menos de lo esperado. Los doctores me dieron medio año. Me curé en apenas un mes. Cualquier cosa que me hubiese dado esa agencia llamada Acre probó ser realmente efectivo. También Antón, antes de irse, me acentuó que si volvía a herirme de esta manera, Acre no lo daría gratis. Además, era una clara señal de que me iba a meter en la agencia, quisiese o no. Parecía ser que eran simplemente las pataletas de un niño chico delante de un adulto que ve más allá de las cosas que a mí se me quedaban realmente cortas. Para no levantar sospechas, Antón me pagó un taxi hasta la prisión. No quería que fuese yo solo o que me trajesen ellos mismos, simplemente para que pasase desapercibido. En la entrada me esperaba Marius. Estaba entre serio y sonriente. Parecía que tenía varias cosas maquinadas. Se notaba que tenía alguna intención maliciosa.
pero no sabía si era contra mí, contra Acre y si de verdad él era un sospechoso de traición. Lo veía un hombre realmente comprometido, aunque una cosa sí era cierta. En ningún momento me comentó desde cuánto tiempo trabajaba en la prisión, ni a qué se dedicaba antes. Vaya, te has recuperado excepcionalmente rápido, ¿no? Dijo mirándome con un tono sombrío. Ni que te fuese a haber ayudado Acre, ¿no? Era un perro demasiado viejo para ser engañado con facilidad. No era el jefe de guardia por nada. Tenía que jugar con la verdad y la mentira, estar en una cuerda floja entre la espada y el precipicio. Vaya, todos estos años hacen que a ti no se te escape ningún detalle, ¿no? Así es, una anciana muy extraña vino a decirme que si conocía a un tal Rafael. ¿Tú lo conoces? Él abrió los ojos como platos. Me preguntó detalles sobre la anciana. Le di unos detalles vagos. En ese momento se empezó a reír. Dios, chico, ¿has sobrevivido para contarlo? ¿Quién sobrevive al sabueso? Tú sabes la de poca gente que ha sido capaz de sobrevivir al sabueso. Y dime, ¿cómo era el anciano? Maldije para adentro. ¿Qué anciano? Bueno, no me engañes, chico. La anciana nunca va sola. Así que sé honesto. Dime, ¿te pidió algo concretamente? No, simplemente me dijo que me iba a recuperar rápido, que me necesitaban en pie. Críptico, me dijo él con un tono de desconfianza. ¿De verdad no me estás mintiendo? No, de verdad que no. Estoy aquí trabajando contigo. Eres mi compañero. Mentirte y ponerte en mi contra no sería muy beneficioso para mí, ¿no crees? Exactamente. Pero bueno, no nos demoremos de más. He venido aquí a decirte tus nuevas funciones. Estarás también trabajando 2 veces a la semana en el ala de los rojos. No te voy a dar un tiempo completo rotativo porque es tu primera vez. Obviamente, los guardias veteranos, que van cambiando con la semana de jefe de periodo, te explicarán todo en detalle. Pero, en caso de cualquier cosa, o alguno se comporte raro, avísame. No llegué a entender esa risa irónica del final, pero se notaba la desconfianza en su tono de voz. Me acompañó hasta el ala de los rojos. Empezaba ese día mismo. La puerta, una puerta de titanio, acorazada a prueba de tanques, era lo que tenía delante. Me quedé muy impactado por ese hecho. Parecía más seguro que incluso una bóveda acorazada de un banco. Esa seguridad me daba un profundo miedo. Dentro estaba un cristal acorazado que ponía Acre y tenía un trébol rojo como símbolo. Entonces, eso es Acre, ¿no? Bueno, dijo Mihai. Acre es algo más que ese trébol, dijo poniéndose muy serio. Ay, Mihai, estás muy serio últimamente, ¿eh? Le dije yo intentando romper el hielo. El jefe de periodo, que en ese momento estaba delante mía, dijo con tono jocoso. Se lo digo muchas veces, ¿sabes? Pero no me suele hacer mucho caso. Miré hacia mi derecha, pensando encontrarme un hombre realmente alto, para encontrarme un hombre pequeño y calvo con un ligero olor a canela. No era por meterme con él, es que literalmente tenía una rosquilla en la mano. Eso fue el más positivo de los aspectos que tuve ahí dentro. Y bajé la guardia. Me relajé por fin un poco, después de tantos momentos de estrés. Hola, soy Luis. Vengo de Ecuador. La verdad es que trabajar aquí es un poco estresante. No hagas caso a Marius. Es muy gruñón, pero te puedo garantizar que te caerá bien a la larga. A la muy larga, por desgracia.
Dijo esto el hombre, sudoroso, mirando a Marius a los ojos, esperando una negativa. Pero, contrario a lo que nos esperaríamos los dos, empezó a reírse, para luego despedirse de los dos y le pidió a Luis que me cuidase. Luis probó ser un compañero muy ejemplar. Me cuidó y enseñó dónde estaba qué parte del área. Terminando con un tono serio, mira, supongo que ya estás acostumbrado a las reglas, así que me voy a saltar los formalismos y te la voy a dar en mano. Sí, un segundo, antes de todo esto. Ya estamos acostumbrados a leernos las reglas. Antes de nada, dime, ¿ese logo? ¿Qué es acre? Haciéndome yo el loco. Él me miró con un tono de desconfianza. Eso, chico, si no te lo han dicho, es porque es una información demasiado clasificada para decirte. Bueno, sí sé un poco. Alguien me ha dicho que es una agencia que controla estas reglas extrañas. Alguien, ¿eh? Bueno, te diré una cosa. Si no me dices quién es ese alguien, esa información seguirá clasificada. ¿Vale? Me di cuenta que, incluso con su aspecto afable, el hombre no era para nada tonto, así que tenía que inventarme una buena historia. Bueno, un agente llamado Rafael me lo ha dicho. Ah, Rafael. Dice que es un agente. Bueno, vale. Conozco a Rafael. Maldije para mis adentros. Eso había colado y no me lo esperaba para nada. Aunque la descripción, por los pocos detalles que yo mismo di, fue bastante escueta. El logo es debido al símbolo del trébol, eso es obvio, ¿no? Que trae suerte y unidad. Aquí dentro lo podrás encontrar en los presos realmente peligrosos, aquellos que se llaman rojos perfectos. Los rojos perfectos son más allá que esos sociópatas y psicópatas que pueden matarte con un tenedor o un bolígrafo. No, son seres que ya no son humanos, se han despojado de su humanidad más allá de la recuperación. Estos suelen tener algún trato o acuerdo fuera de este plano. Tu amigo Rafael está en una de las celdas. Mira, antes de volver a mentirme, plantéate bien cómo lo vas a hacer. Improvisar, la verdad es que no se te da muy bien, ¿eh? Pero no te preocupes, no eres el primer novato que intenta hacer eso. No lo voy a tener en cuenta. Ven, mira las reglas. Yo, avergonzado, le hice caso. No tenía sentido decirle alguna palabra más. La hoja, vieja, pero aún resistente, decía así: regla de contramedida de los presos especiales. Regla número 1. Siempre patrulla en grupo, nunca solo. Regla número 2. Lleva siempre gasajo contigo. Si se te olvida, pídeselo a tu compañero para tenerlo a mano. Regla número 3. Si oyes pasos, golpes o ruido en las paredes, el techo o el suelo, corre hacia la salida o la entrada del ala. Regla número 4. En caso de fuga de algún preso, llama al jefe de guardia o en su defecto al jefe de periodo. Regla número 5. No mires a los ojos a un trébol rojo. Regla número 6. Siempre patrulla desde el centro. No te acerques a las celdas nunca. Regla número 7. Si tu compañero se comporta de manera anómala, rocíale ese gasajo mencionado en la regla número 2. Parecía que había más reglas, pero las veía borrosas. Le pregunté a Luis por qué. Bueno, si no ves más es porque no necesitas ver más. No te preocupes. Si tienes solo esas, sobrevivirás. ¿Cómo que sobreviviré? Bueno, algunos digamos que tienen más magnetismo con los presos. Y eso es malo, siempre es malo. Lo mejor es ser como yo. Yo solo veo hasta la número 5, y eso me ha permitido sobrevivir hasta la fecha.
Si has visto hasta las 7, eso sinceramente es un mal presagio. Pero no del todo, ¿eh? No te alteres, no te preocupes. Los hay peores. Por ejemplo, hay un compañero tuyo, Vlad el desafortunado, que tiene hasta la 12. Las 12 son las 12 reglas de este recinto. Y él se las ha apañado de alguna manera de sobrevivir siempre. Eso sí, él es un ex compañero tuyo de Acre. ¿Cómo que ex compañero mío? No, yo no trabajo en Acre. Solo me encontré con alguien. No lo entiendes. No lo entiendes. Cuando alguien contacta contigo y no te ha matado, es porque te vas a unir a Acre, quieras o no quieras. Ahora vamos a empezar la patrulla. Bueno, antes de empezar la patrulla he de decirte dos cosas muy importantes. ¿Ves esta línea roja que va por el centro, verdad? Está justo en medio del pasillo por una cosa. Tenemos que ceñirnos a esta línea y tenemos que andar uno detrás de otro. Es una medida de seguridad por la cual los presos, en caso de que puedan sacar la mano por la puerta, de alguna manera, ya sea por donde introducimos la comida o rompiendo la ventana, no puedan atraparte. Pero eso es prácticamente imposible. Hay como 3 metros hasta el centro. Nadie tiene un brazo tan largo. Bueno, no es cuestión de brazo, por así decirlo. Es cuestión de las habilidades de los rojos. Los rojos o los tréboles rojos se categorizan en 3 niveles de dificultad. Como te he dicho antes, hay 2 grados, los imperfectos y los perfectos. Los imperfectos son meros psicópatas o sociópatas, mientras que los perfectos se dividen en 3. El primer nivel son aquellos que tienen una cierta mejora física o psíquica capaz de manipular la mente o sea capaz de matar a una persona con facilidad, siendo capaz de encargarse con 10 hombres armados a la vez y matarlos en menos de un minuto. Esos hombres armados, para que entiendas la media, son agentes enviados de propio Acre para este tipo de misiones. Son gente entrenada para este tipo de situaciones concretas. El siguiente nivel son aquellos que ya tienen un patrón. Esos patrones normalmente son entes cósmicos o algún ente demoníaco o angelical que se haya fijado en un mortal y le haya dado su bendición. Aquí dentro tenemos varios de aquellos que tienen patrones no amistosos. Y luego hay algunos que trabajan en Acre que tienen de patrones ángeles. Un ejemplo es un agente que tiene de patrón a San Miguel u otro que tiene de patrón a Jofiel. ¿Y quiénes son esos agentes? Bueno, eso es confidencial, pero si me has dicho que existen. Sí, eso es divulgativo para los nuevos miembros. Pero si no soy miembro. Bueno, ya te he dicho que ya estás dentro, quieras o no, ¿vale? No hagas más pataletas. Bueno, te voy a decir cómo va esto. Los incompletos están en un ala distinta cerrada por otra puerta blindada. En el momento en el que entremos en el ala de los completos, tienes que permanecer en silencio. Cualquier información que tú les des podrán usarla en tu contra. Y ten en cuenta que muchos tienen pactos con esos seres o simplemente pueden usar sus poderes psíquicos para manipularte. Pero para eso necesitan un catalizador. Y son tan hábiles que como catalizador no necesitan un objeto para proyectar, por así decirlo, sus poderes. No. Simplemente con escuchar tu voz saben quién eres, qué altura tienes y dónde estás situado. Información más que suficiente para tenerte como objetivo. Y créeme, todos y cada uno de ellos quiere salir de ahí, y tú serías una oportunidad. Tenlo siempre en cuenta, porque en caso de que uno de los guardias necesita ser pacificado, se pacifica. Porque mejor un guardia muerto que uno de estos locos sueltos.
Pero tan peligrosos son. Vale, yo he vivido las reglas en mi propia piel, pero nunca he visto algo que sea capaz de matar más de una persona. Bueno, chico, voy a dejarte claro una cosa. ¿Recuerdas que te he dicho el segundo y tercer nivel de los completos, verdad? No he dado demasiados detalles de ellos, ¿verdad? Así es, no has dicho mucho. A los otros has dicho que uno es capaz de matar a 10 guardias. Dije yo con un tono de mofa y burla, pero no con malicia. Sin embargo, mi compañero lo vio como una gran ofensa. Mira, chico, te voy a ser sincero, este tipo de cosas son súper importantes. Uno de esos locos sería capaz de destruir una población humana en menos de un día. Y estoy hablándote del nivel 2. Un nivel 3 es capaz de destruir una nación por sí solo en una semana. Y no te estoy hablando de países que son una o dos ciudades, no. Te estoy hablando de un país mediano tal como es este, Rumanía, con sus 20 millones de ciudadanos, todos ajenos a este tipo de peligros. ¿Y no crees que tendría que seguir así? Te tendría que dar bastante vergüenza hacer ese tipo de bromas teniendo en cuenta que tú eres lo que nosotros llamamos un sentenciado a muerte más. Eres como Vlad, una persona sin ninguna disciplina militar. Él se la tuvo que ingeniar para sobrevivir. Y mírate, tú no tienes esa experiencia. Perdona, pero eso no es verdad. Pertenecí al ejército de tierra, así que me gustaría que respetases más los rangos militares, ya que yo he sido sargento mayor. Y la verdad, me retiré por motivos personales, cosa que es ajena a ti. Luis en ese momento cambió la expresión, y su tono, que en ese momento parecía más serio, se suavizó. Bueno, solo te estaba poniendo a prueba. Me alegro de que estés a bordo, sargento mayor. Parecía que esta nueva información hizo que mi compañero se ablandase un poco, para luego enseñarme sus medallas militares. Comando Antiterro de México. Nos llaman los perros de guerra. Y la verdad, después de muchos años yo también me retiré por motivos personales. Así que te respeto, hermano. Ahora vayamos a los incompletos. Te voy a explicar el porqué de las cosas. Normalmente en el ala de los incompletos podemos hablar, pero solo entre nosotros. En ningún momento podemos responderles. Aunque no son como los completos, siguen siendo personas que pueden herir tu sensibilidad mental y física con solo acercarte a los barrotes. Hay en total 30 incompletos, 15 en cada lado, con una división de una pared de hormigón de 30 centímetros de grosor blindado para cualquier momento que se necesite. Puede ser atacado tranquilamente con un mortero y ni inmutarse el preso de al lado. Están muy bien fortificadas, pero el único eslabón débil es la puerta. Necesita de alguien abrirla. Aquí el eslabón débil somos nosotros. De ahí que haya varios protocolos de contención y una de las reglas sea hacer entrar en razón al otro guardia y, en caso contrario, pegarnos un tiro entre las cejas. Sí, esa última parte me había quedado claro, no te preocupes. Intentaré que no llegue a eso. Bueno, intenta que no pase. Somos humanos y todos cometemos errores. Poco a poco me explicó a qué se dedicó cada uno de los presos. Los mismos, al ser nombrados, se mofaban del guardia y se burlaban de él, como cualquier otro preso. Pero justo cuando estamos en la puerta blindada de los completos, me dijo varias cosas. Ahora nos tienen que pasar por uno de los conductos las bandejas de comida y agua de los presos. ¿Cómo que los presos? ¿Vamos a darles de comer? ¿A los rojos? No, a estos no. Estos son los que tú ves en el comedor. Es a los otros. Los otros no salen. Están aislados, y si estos están a 30 centímetros de diferencia con un muro muy grueso, estos están a 3 metros.
no es lo mismo. No te preocupes, tú me vas a acompañar solo en el nivel 1 de los completos. Con el tiempo ya me acompañarás a los demás niveles. Y eso sí, no importa los ruidos, sonidos, chillidos que escuches ahí dentro. Todo está hecho para desconcertarte, para asustarte y hacerte hablar. En ningún momento hables. Puedes llevar tu linterna, sí, porque ahí no hay luz. No se les permite ni eso. Solamente puedes usar tu linterna para leer las descripciones de delante de cada una de las celdas. Cada celda tiene sus propias reglas. ¿De acuerdo? Esto último lo explicó mi compañero con un tono suave y uniforme. Parecía que se estaba mentalizando por entrar en un lugar de mucho estrés, y la verdad es que lo entendía. No importaba que delante nuestro estuviese una puerta blindada que dejaría fácilmente a cualquier banco del mundo en vergüenza solo con comparar el grosor de las puertas que podría tener su bóveda con respecto a las puertas que tenía yo delante mía ahora mismo. Dentro hay solamente 10 presos, ¿vale? 6 de ellos están en el primer nivel, 3 están en el segundo nivel y obviamente 1 en el tercero. ¿Por qué solo 1 en el primer nivel? Porque le gusta la soledad y prefiere quedarse en la celda. ¿Cómo que prefiere quedarse en la celda? Bueno, digamos que él puede irse cuando quiere. Simple y llanamente se queda en la celda porque así se lo han pedido. ¿Quién se lo ha pedido? Bueno, su patrón. Es muy obediente con su amo. Es alguien importante para uno de los archiduques del infierno. ¿Y quién es ese archiduque? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no te lo voy a decir. No quiero meterte en el problema, chico, dijo este con un tono de risa. Parecía mucho más relajado que antes. Sin decir más, la puerta acorazada se abrió. Dejando un ruido realmente fuerte detrás de sí. Pero mi compañero no pareció inmutarse en absoluto. Yo me sorprendí. Pensé que el factor más importante al entrar en este ala era el silencio, y lo primero que hicimos es dejar un ruido ensordecedor que decía dónde estábamos. Mi compañero al entrar se puso una máscara, lo cual entendí que era para los 2 siguientes niveles. Me enseñó a los 6 presos que estaban aquí, cada uno con una descripción. Todo esto me lo dijo con un pad que no hacía ruido alguno que él tenía en el brazo. No envió ningún mensaje, simplemente me lo enseñó y luego lo borró. Tras decirme esto, él fue por las bandejas, la comida y el agua que se las suministrarían desde arriba para los presos. Esto era realmente estricto, ya que solamente podían coger los guardias la comida y el agua en una hora concreta, y mi compañero parecía un reloj suizo. Lo hizo todo a la perfección, para luego coger un gancho que tenía cerca de su cinturón, el cual se endureció con extrema facilidad. Con el mismo se le acercó a la ranura de entrada de la celda de los presos. El primero tenía unas manos amarillentas y sin uñas. Parecía una persona radiada. Me puse a leer su descripción. Josek Fras, un antiguo húsar alado, descendiente de un gran linaje de caballeros, fue maldecido por Fausto para seguir por el mundo. Fausto le traspasó su maldición a él para que siguiese el cometido de investigar en el mundo, puesto que él se cansó del trato que hizo con Mefisto, pero este no se iba a romper nunca. Todo se torció cuando, sin querer a él, lo pillaron en la zona de radiación más grande de la historia de la humanidad. Fue visto
en la caída de Chernóbil y, tras ser declarado clínicamente muerto por los médicos de campaña, volvió a la vida. Demostró ser capaz de medir sus propios índices de radiación interna, pero su cuerpo seguía estando igual de devastado. Su cuerpo es la de un humano normal, pero con la piel quemada y de aspecto amarillento. Es un ser sin conciencia y atacará a cualquier ser humano que tenga cerca. Es capaz de absorber los años de vida de una persona para prolongar la suya, ya que aun cuando su alma es imperecedera, su cuerpo sí que es perecedero. Por ese motivo, si él no es capaz de absorber a una persona, su cuerpo se deteriorará hasta el punto de ser solamente un amasijo de carne en el suelo. Ese es el objetivo de Acre, llegar hasta el ciclo final de este maldito. Yo miré horrorizado a mi compañero, pero él no miró con ningún aire de empatía como ese ser cogía la bandeja y la metía dentro de su celda. El siguiente no era mejor. Un sectario que tuvo la suerte o desgracia de contactar con el ser que quería contactar desde el principio. Nunca dijo cuál fue la entidad cósmica que le contactó. Lo único que se sabe es que intenta hacer siempre que puede sacrificios en nombre del dios del caos absoluto. Estos rituales se tienen que llevar con cierta frecuencia, en caso contrario, el ente cósmico lo usará a él como sacrificio. El tercer preso parecía el más tranquilo. Era extraño, porque mi compañero era el preso al que más cuidado le tenía. La descripción era la de una anciana que había tenido la mala fortuna de tropezarse con el diablo y pasó a casarse con él. Ella lo describió como un joven apuesto que la sedujo para tener un hijo, pero no fue así, ya que, sin saberlo, se dejó poseer por uno de los demonios principales de Satanás. Todavía no se sabe el nombre actual del demonio, pero el nombre de la presa era Abuelita Satán, un nombre que parecía caricaturesco, pero infundaba mucho respeto. El siguiente era el más escueto de todos con diferencia. El hombre lobo de Viena, una persona que fue maldecido por la luna. Es del linaje de los hombres lobos de los crines negros, uno de los más peligrosos que existe en el mundo real. Esa información a mí me desconcertó, porque parecía más la descripción de un videojuego que un ser real. Pero, al ver cómo ese ser agarraba la bandeja con unas zarpas que de diámetro eran tan anchas como de un hombro al otro de mi cuerpo, ya dejé de tener tanta ironía en el comentario y empecé a tenerle respeto. El quinto era el más extraño. La mantis de Creta, un inmigrante de 1930 oriundo de Creta, Grecia, sin querer desenterró un antiguo artefacto en su nueva vivienda, en la playa de Rumanía. La misma lo transformó en un ser cambiante cada año. Cada 100 años se supone que será un tipo de insecto diferente, pero por ahora quedan todavía 8 años para la siguiente forma. Acre espera poder controlarlo. El siguiente era el más obviamente violento, enseñando por debajo de la rendija de la comida el dedo corazón o dedo medio para los que no lo entiendan, desafiando al guardia. Mi compañero simplemente hizo un gesto de desaprobación con la cabeza. Parecía cansado de las tonterías de este preso. La descripción era realmente básica. Un psicópata que tuvo la mala fortuna de despertar sus poderes psíquicos, lo cual lo hizo a la larga uno de los asesinos seriales más famosos de la historia. Radu el Degollador. El nombre, aún así, también era cliché. Se notaba que no era un hombre que digamos ni imaginativo ni inteligente. Solo parecía ser muy eficiente matando. Al terminar la guardia en esta sección, mi compañero empezó a escribir en el pad.
Tienes que ir volviendo. Yo ya entro en la parte conflictiva. Recuerda, dentro de 2 semanas te tocará a ti. E igual que la entrada, esta sección tenía una puerta incluso más reforzada, que hizo el mismo ruido que la anterior al abrirse, pero esta vez había una bienvenida. Bienvenida que tendré yo en unas semanas. La tensión que sentía estando en este nuevo ascenso era difícil de describir. No eran solo las reglas que me ponían los pelos de punta, ya que eran mucho más estrictas que cualquiera con anterioridad, y esas eran solo para el nivel 1 y el nivel 2. Estaba más que convencido que el preso que estaba en lo más profundo de esta prisión tenía sus propias reglas. Me perturbaba el hecho de que tarde o temprano tendría que conocerle. Antes de empezar mi turno, un día después de haber pasado 2 semanas en esta nueva posición, vino una compañera. No había visto una guardia compañera en todo el tiempo que llevaba trabajando aquí, pero Luis dijo que ella sería mi encargada ahora. Estaría igual que él 2 semanas llevando la comida al preso más importante. No entendía por qué se le trataba a cuerpo de rey, pero entendía que tenía que mantenerse tranquilo siendo tan peligroso. Y el hecho de que estuviese ahí de manera voluntaria era algo muy peculiar. Todos, al decir el término mujer, nos imaginamos a un humano más pequeño y frágil. No era el caso de René. René era una excombatiente de las fuerzas antiterroristas francesas. Se retiró y acabó aquí por algo que no me quiso comentar en primera instancia. Era una mujer realmente reservada y callada. Sobre todo hizo hincapié que le desgastaba mucho emocionalmente tener que explicar las cosas básicas a los nuevos. Por eso dejaba a Luis este tipo de tarea, ya que él era mucho más simpático. Y la cosa no terminaba ahí. René era realmente escrupulosa con su trabajo. Ese fue el motivo por el que dejó las fuerzas antiterroristas. Tenía un toque muy fuerte con la limpieza. No es una limpieza del hogar, no, es con su propio cuerpo. No podía aceptar o tolerar que otra persona la tocase, porque pensaba y sentía que estaba sucia. Aún así, el compañero Luis, antes de irse, dijo que era una profesional excepcional. Justo cuando estábamos a punto de entrar en la sección de los rojos incompletos, lo peor se empezó a escuchar. Era la alarma central de la prisión. Había una fuga. Todos los compañeros estaban corriendo ferozmente por el pasillo. Nos ordenaron que cerrásemos a cal y canto la parte de los rojos incompletos y sobre todo que nos quedásemos de guardia para que ningún recluso entrase a esa sección. El momento en el que se escuchó esa alarma, no hace falta ni decir que se volvieron eufóricos. Sabían que estaban por ser libres, o esa era su impresión. Muchos de ellos nunca estuvieron en más de una fuga en esta prisión, mientras que los rojos completos estaban en completo silencio. Sabían que esta no fue ni será la última fuga o intento de la misma en esta prisión. Estaban tan serenos como un día cualquiera. Yo aproveché a mirar por una de las ventanas con barrotes hacia el patio de recreo y descanso. Ahí estaban los azules, amotinados, haciendo que lo que era un patio de recreo pareciese una pequeña fortaleza,
llena de mesas y sillas. Varios de ellos sorprendieron a los guardias en el tiempo de recreo, y por si fuese poco, entraron en la cantina, robaron todo lo que pudieron y tuvieron una misión muy clara: ir hacia la entrada trasera que se usaba para que los camiones de suministros llegasen a la prisión. Se creían que eran los más inteligentes y los primeros en pensar eso. Se creían que esta era otra prisión cualquiera, porque muchos de ellos ya estuvieron antes en prisión y ya tenían experiencia con los guardias, pero no con estos. Se pensaron que eran como otros guardias, que algunos tenían porras, tenían tasers y tenían armas de goma. Cosa común en las prisiones de Rumanía, pero no. Estos guardias, en el momento en que los vieron amotinados, entraron como un pelotón de combate y empezaron a dispararles a bocajarro. La mecánica se repitió hasta que ninguno de los amotinados quedó en pie. Los demás presos, que estaban atentos al conflicto para saber si podían verlo como una oportunidad o una sentencia, ya tenían su respuesta. Este tipo de conductas los marcaría y correría la voz a la nueva generación de presos de qué es lo que significaba un motín en esta cárcel. Por si fuese poco, los presos azules no eran lo peor. El sonido que vino de detrás nuestra, de puertas metálicas abriéndose, sí que lo eran. Los rojos incompletos estaban todos libres. Alguien había abierto todas las puertas a la vez. Aún así, René no titubeó en ningún momento, disparando in misericorde contra los presos, los cuales se volvieron a esconder en sus celdas. Esa situación no era sostenible. Yo también desenfundé y apunté a los presos, pero cada vez que ellos asomaban la cabeza, nosotros disparábamos. Obviamente nuestra munición no era infinita. Y tampoco lo era la paciencia de los presos. Sabían perfectamente que éramos el único obstáculo que tenían delante ahora mismo. Si eran capaces de matarnos, podrían llevarse nuestras armas y si tenían suerte, podían llegar a la armería. Ahí podrían atrincherarse y serían muy complicados de sacar. Uno de los presos, en el momento en el que muchos se asomaron, aprovechó una oportunidad, un hueco para usar un improvisado espejo para cegar a René. De esta manera, dos de ellos aprovecharon para cargarle. Irónicamente, yo les inflé a disparos, pero parecían no importarles. Uno de ellos, según recordaba, explicándome mi compañero Luis, por encima tenía los nervios quemados, por eso no sentía dolor alguno. Con esa ventaja, los presos tuvieron más que suficiente. Con armas improvisadas, mataron a mi compañera y le degollaron sin ella poder hacer mucho. Ese acto a mí me impactó de sobremanera y no pude hacer otra cosa que salir corriendo, robando las llaves que estaban en el suelo tiradas y cerrando la puerta de ese ala, la de los tréboles. El problema era que si habían escapado los incompletos, los completos no tardarían en escapar. Me equivoqué. Los incompletos y los completos se llevaban muy mal, ya que los completos los consideraban imperfectos. Suficiente diferencia como para que uno no ayude al otro. Intentaron romper la puerta, y ese tiempo, que para mí era valioso, lo aproveché para ir a la armería, avisar a todos los guardias, pero no había ninguno. Todos ellos estaban en el patio. Una muy mala señal, ya que la única persona que estaba cerca de la armería era la enfermera, que se escondió para así estar en el lugar más seguro que había en la prisión. Estaba aterrada y le dije que si había pasado algún guardia cerca. Me dijo que un pelotón de guardias militares fue al patio. Alguien había embravecido a los otros presos, llenándolos de una cólera indescriptible.
Eso no podía ser obra natural de los propios presos, ya que se estaban transformando en una especie de zombies enloquecidos, atacando de manera irracional y compulsiva. Parecía obra de un trébol. Yo al escuchar esto me asomé por la ventana y en el momento en el que lo hice sentí una gran punzada en el cuello, para luego volverse todo de color negro. Alguien me había apuñalado por la espalda, justo en el cuello. Pero no, la cosa no terminó ahí. Simplemente me desperté, como si hubiese estado en un mal sueño. Mal sueño, ¿eh? Bueno, no pasa nada, a los novatos os pasa de vez en cuando tienen que deciros que tenéis que trabajar, dijo René desenfadada. Parecía una persona completamente distinta. Le pregunté qué había pasado y ella simplemente dijo que en el momento de presentarse yo me desmayé, sin motivo alguno. Comprobó mi pulso y mis pupilas, que decía que se movían frenéticamente, así que entendió que estaba soñando. Pensó de que era alguna anomalía de algún preso de los tréboles rojos y no quiso interferir para no hacerme daño de alguna manera, así que estaba muy atento a todo lo que se desarrollaba. Yo le informé inmediatamente de todo lo que había pasado y ella, aunque pareciese de locos, me creyó. Aún así dijo que primero teníamos que hacer la ronda. Yo estaba distraído y estaba analizando todo lo que estaba pasando. Hicimos la patrulla en el ala de los rojos de manera rutinaria, ambos comprobando que teníamos gas ajo con nosotros, que no se escuchaban ni pasos delante ni detrás en el corredor, así que simplemente empezamos el rondín. Los presos incompletos estaban realmente extraños ese día. Estaban como silenciosos, algo extraño en ellos. Lo unimos con mi sueño. Parecían como ellos conscientes de que hoy iba a pasar algo, así que nosotros nos dimos la máxima prisa posible. Le dije a mi compañera que si podía entregar ella la comida a los presos completos, cosa que no la incomodó ya que me veía realmente distraído, y eso era trabajo de mucha precisión. Aún así me dijo que tenía que entregar al menos 2 bandejas para que la cosa fuese lo más rápido posible. «Recuerda que tenemos que llegar lo más rápido posible al jefe de guardia», me exclamó, y yo asentí en respuesta. El problema es que estaba en piloto automático y sin darme cuenta rompí una de las reglas. Me acerqué personalmente a darle la comida al preso, y no a uno cualquiera. Lo hice precisamente con el sectario, no uno de los presos, y no era precisamente el preso más dócil de ese lugar. No tardó nada en abrir la rendija que se usaban para comunicarse con él y agarrarme del cuello. Yo entré en shock, no entendí qué estaba pasando y por qué mi cuerpo se había movido casi solo para hacer esta acción irracional, rompiendo la regla número 4, que es mirar a los ojos a un trébol rojo. Los ojos de este hombre, si pudiese llamarse así, eran de un negro absoluto. La expresión de cuando miras al vacío, el vacío te mira de vuelta, se aplicaba en este caso. «Dime, ¿te ha gustado la visión del maestro? La ha hecho especialmente para ti. ¿Puedes compartirla conmigo?», dijo el preso mientras me sujetaba firmemente la garganta, apretando poco a poco el agarre. «¿A qué te refieres?», le dije yo casi sin poder respirar. «Oh, venga ya, ¿de verdad crees que esos sueños los has hecho tú solito? No, han sido inducidos. Tú vas a ser el siguiente sacrificio para mi maestro, y como una buena carne se tiene que preparar con antelación. Dime, ¿lo has visto? Tienes que haberlo visto, él siempre se manifiesta en el sueño». Mi compañera disparó en el brazo al preso, haciéndole retroceder y gritando en agonía. Ya sabemos, por lo menos por la actuación del preso, quién es el origen de esta pesadilla, digámoslo así, dijo René. Ahora tenemos que defendernos de eso y anticiparnos a ese ser. Vayamos a hablar cuanto antes con Marius. Cerramos todo a cal y canto y de camino al pabellón de la guardia vimos que lo peor estaba empezando a pasar.
Los presos estaban empezando a amotinar en el patio. No nos quedaba mucho tiempo. Esta vez teníamos que ganar. Antes del capítulo de hoy, quiero informaros de los miembros del canal. He puesto 3 niveles donde se pueden ver fácilmente qué dice cada uno. Y obviamente los miembros del canal tendrán vídeos exclusivos. Es más, tendrán una serie exclusiva solo para ellos. No os preocupéis, la suscripción no es mucho porque tampoco quiero desangrar a nadie. Es solamente para que el canal crezca más rápido. Estos vídeos, no os preocupéis, dentro de un mes se harán públicos. Y estos niveles serán 3, la de conocedor de reglas de 3 euros al mes, resolutor de reglas 5 euros al mes y escritor de reglas, donde este último permite temas concretos para futuros vídeos, no solamente para la serie, que se hará para los 3 niveles conjuntamente, sino de que se harán vídeos especiales en ese nivel. Si son varias las personas que solicitan un vídeo, haremos una votación, no os preocupéis. Lo importante es que los miembros sientan que su esfuerzo en el canal es recompensado. Y todos los vídeos en un mes pasarán a ser públicos, porque obviamente son vídeos que todos merecen escuchar, porque seguramente serán buenas ideas desarrolladas mano a mano con los suscriptores. Te ha narrado Raud y espero que pases una buena noche. Vale, vamos a calmarnos un poco, dijo Marius levantando las manos. René lleva bastante tiempo en la guardia, pero es la primera vez que se enfrenta a este tipo de crisis. ¿Creéis que es la primera vez que un rojo intenta escapar o el sectario ha hecho esta estrategia? No, no es la primera vez. El pobre desgraciado tiene a un maestro muy caprichoso y le pide de vez en cuando que intente escapar para buscarle su sacrificio. El problema es que siempre cogía a presos. Es la primera vez que coge a un guardia, ¿sabes? Dijo Marius extrañado. Y tengo una mala noticia. Siempre cumplía su objetivo. Hasta la fecha no hemos podido parar esos sacrificios, ¿sabéis? Pero aún así, durante los 12 años que lleva encerrado, hemos recopilado una serie de reglas. Leedlas, por favor. Marius posteriormente fue detrás de su escritorio y sacó un papel muy arrugado. Reglas para enfrentarse al sectario. Regla número 1. Encuentra el origen del sueño. Regla número 2. Si el sectario te ha mirado a los ojos, es capaz, por unos instantes, una vez al día, manifestarse físicamente en algún lugar para ayudar que el sueño de su maestro se cumpla. Regla número 3. Si escuchas monedas cayendo, es porque el origen del sueño está cerca. Normalmente el origen de los sueños siempre es una persona que tiene una gran cantidad de metales encima. Regla número 4. Si oyes perros ladrar, corre hacia una zona alta. El sectario ni su maestro están solos. Marius luego dijo una cosa más. Chicos, he de decir también que los perros no se pueden ver. Por alguna razón son invisibles. Lo que sí sé es que son perros de caza de gran tamaño. Teníamos que saber cuál era el origen de ese motín, y si nos exponíamos en el campo teníamos que estar protegidos. Marius dijo que no había problema en eso. Él mismo tendría un rifle de francotirador apuntando desde su oficina, la cual apuntaba al patio. Eso nos dio confianza, ya que estábamos completamente seguros de que el culpable iba a estar ahí abajo. Pero para mi mala fortuna no fue así. Los eventos se desarrollaron de manera sucesiva. El amotinamiento, los guardias armados entrando y el fusilamiento abierto hacia ellos. Luego todo parecía calmarse, pero de repente los muertos se empezaron a alzar. En ese momento
René y yo, que estábamos armados con una pistola, nos dimos cuenta por qué los guardias perdieron. Porque literalmente luchaban contra algo a lo que era imposible ganar. Porque no solamente eran esos zombies que todos hemos visto, sino que eran algo más, porque le disparaban en la cabeza, en el corazón y en todas las extremidades, y se regeneraban. Eran títeres, eran solamente algunos de ellos, no eran todos, no era una infección. No, estaba total y absolutamente guiado todo. Chicos, el origen no está ahí, tiene que estar dentro. Recuerda, ¿qué era lo que habías visto? ¿Qué fue lo que te despertó? El sueño muchas veces suele ser la guía. Básate en él, dijo Marius a través de la radio que teníamos todos los guardias. Miré a mi alrededor con la pistola cargada. Eso era el síntoma de que estaba cerca el origen del sueño. No vi a nadie, lo cual me desconcertó un poco. Nos alejamos de la escena, aunque no nos era sencillo. Esos títeres nos estaban bloqueando el paso, no nos querían dejar salir del patio. No sabíamos de qué iban a ser capaces y sobre todo, ¿cuál era su motivo? ¿Querían retenerme y matarme? ¿O acaso el objetivo era el alcaide o Marius, ya que matar a uno de ellos supondría un golpe muy fuerte a la prisión? Intentamos por cualquier medio alejarnos de ese patio, pero había uno de los títeres que era un poco distinto. Sus ojos brillaban, es decir, la de todos ellos, sus ojos cambiaron, se volvieron como unas linternas rojas. La de ese sujeto concretamente era mucho más rojo que la de los demás, como si fuese una especie de conector, supuse yo, ya que al fin y al cabo tenía que coordinarse esos títeres de alguna manera. Ese era el que coordinaba a los demás. Pero obviamente eso era simplemente una suposición, que René no dudó en comprobar, dándole tantos tiros en la cabeza como balas tenía en su depósito. Y ver cómo este ser caía al suelo como un trapo sucio. No quedaba nada de él, y se notaba que la poca esencia humana que le había quedado tras ser fusilado por mis compañeros se lo había quitado René, volándole los sesos, dejando tras de sí simplemente un cráneo vacío. No nos quedamos a contemplarle, no, avanzamos dentro y preguntamos a los guardias que estaban atentos al perímetro si habían visto algo anómalo. Todos los guardias con los que nos encontramos nos dijeron que estaban al tanto de lo que había pasado con el sectario. Yo maldije hacia mis adentros, pensando que ahora todos sabrían mi despiste. Pero ninguno me echó nada en cara. Simplemente me dijo que no habían visto nada anómalo. Lo único que sabían con seguridad es que los compañeros que habían sido heridos en el patio por estas marionetas estaban siendo atendidos en la enfermería. Y la enfermera no se daba abasto con la cantidad de heridos que había. Necesitaba ayuda. ¿Y por qué eso es extraño?, le pregunté. Pues porque esta mujer lleva siendo enfermera más de 8 años. ¿Por qué le iba a suponer 6 personas un problema de cualquier tipo? Lo que decía el compañero tenía sentido. Mirando a René, pasó a preguntarme, ¿acaso tú no te despertaste una vez que estabas en la enfermería? Era cierto, yo no recordaba nada más después de estar en la enfermería. Seguramente la enfermera me matase de alguna manera y yo despertase, le dije a René. Ya sabíamos cuál iba a ser nuestro próximo objetivo, y ahí fuimos. Y en el momento en el que nosotros nos encontramos en la enfermería, la escena que vimos era desoladora. Todos nuestros compañeros estaban desmembrados y la enfermera estaba sin saber qué hacer. Yo no sé qué ha pasado. De repente, de estar solamente heridos con rasguños,
Se han empezado a romper todos sus miembros y volar por todos lados. No sé qué hacer, ayuda, por favor, ayudadme a parar las hemorragias, decía la enfermera, que no sabía a cuál de los heridos empezar a atender. ¡Maldición! ¡Los perros! Sabía que eras tú, enfermera. ¿Qué? ¿Yo qué? No dudé un segundo más y disparé a la enfermera, cayendo al suelo inerte. A mi derecha estaba René. Pensé que los perros la habían atacado, pero resultó no ser así. Estaba tranquilamente en el suelo, acariciando algo que para mí era invisible. Me di cuenta de que me la había colado y yo había disparado a una persona inocente. ¿Sabes lo sencillo que fue hacer que mis sectarios se manifestase en la enfermería y desmembrase a tus compañeros como trapos sucios? Fue realmente agradable escuchar desde abajo cómo tus compañeros gritaban en agonía, gritando Marius, Marius, como si él fuese a venir a ayudarles. Míralos ahora, estando tan felices en la muerte. No te preocupes, los guardaré muy bien en mi colección, dijo René sonriendo de manera macabra, de una forma anómalamente grande, para luego acercarse a mí de manera vertiginosa y cogerme del cuello como quien coge a un niño pequeño en brazos. El esfuerzo en ese acto parecía ni siquiera existir. No importaba que yo me resistiese, que me moviese o que siquiera intentase decir algo. No podía. Era como si yo mismo ahora fuese un títere. Mira, te diré una cosa. Todos tenemos maestros y sirvientes. Yo, con solamente 2 sacrificios más, podré entrar a este plano. Esa fue la condición de mi maestro. Y que sepas que mis sirvientes en este han sido muy leales. Siéntete útil en alguna empresa, en algún proyecto, en el que yo llego a este plano y desato el caos para el cual fui creado. Diciendo estas últimas palabras, este ser empezó a apretar cada vez más. ¡No puedo creérmelo! ¿Cómo?, dijo René mirando hacia atrás. Cuchillo de bronce malnacido, creías que ibas a aparecerte en esta prisión tantas veces y yo no te iba a investigar. ¿De verdad te creías más listo que yo? Infravaloras demasiado a los mortales y por eso tú no vendrás a este plano, porque en el momento que lo logres con cualquier otro método, te volveré a matar. Y que sepas que si pudiese, iría a ese nauseabundo plano del que viniste y te mataría ahí también, dijo Marius mientras apuñalaba repetidas veces a este ser. Parecía que eso le dolía más que cualquier otra cosa en el mundo, lo que le hizo gritar de manera agónica y dejar el cuerpo de René al fin en paz. Digo cuerpo por no decir restos, ya que su cuerpo dejó de ser suyo hace tiempo. Muchas gracias, Marius, me has salvado la vida. Bueno, es mi trabajo. Una pena que los contenedores de ese ser siempre tienen que morir. Al fin de cuentas, si no lo matas, no lo puedes devolver a su plano. Pobre René, era una buena mujer. Esto no es una película, ¿vale? Y cuando alguien muere en este tipo de situaciones, muere del todo. Y que sepas que lo que he leído de ese ser es que también se lleva el alma de la persona que posee. Así que ella ahora está con él. Pero bueno, tengo malas noticias para ti, supongo. ¿Cómo que malas noticias? Acabas de salvarme la vida. Bueno, te la he salvado para meterte en otro aprieto. El rojo
te ha dado una orden. ¿Cómo que el rojo? Bueno, digamos que el que se queda aquí de manera voluntaria ha dicho que tú no, que como no empaques en 24 horas, él se sale. Y te puedo garantizar una cosa, si tengo que elegir entre una de mis compañeras muertas y que el grandullón se salga contra que tú te quedes, la verdad es que pesas bastante poco, ¿vale? Te he salvado la vida, sí, pero tengo que salvar muchas más. Mi trabajo no termina mañana u hoy por la noche, ¿vale? Tengo que seguir en este puesto. Vale, lo entiendo. ¿Y qué será de mí? Bueno, chico, has superado la prueba del viejo. ¿Qué? No sé de quién te refieres. No te preocupes, siempre hace lo mismo. Hace que alguien investigue si hay un soplón en la bla bla bla. No te preocupes, yo fui estudiante suyo también, ¿vale? Has pasado la prueba. ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada. No sé a quién te refieres. Vaya, sí que vas a continuar con el numerito, ¿no? Muy bien, ok. Ya me lo vendrás a decir tú en el futuro cuando te presione de más. Bueno, ahora vete. No te quiero ver, dijo Marius cambiando de un tono jovial a otro muy hostil otra vez. Mi salida de la prisión fue agridulce, porque había sobrevivido, pero mi compañera no, y era como si me estuviesen despidiendo, y ahora tenía que dar una especie de informe. No lo entiendo, ¿por qué tenía que hacerlo yo y no Marius? Ah, el viejo. Claro. Era justo así. Delante de la prisión esperaba un coche negro, y en él estaba el anciano. Chico, he de admitir que has sobrevivido a un rango C. Ya te explicaré en el futuro qué es. Ahora dime, ¿tu misión la has cumplido? Bueno, lo único que he podido descubrir es que Marius es sospechoso. ¿Así que es sospechoso? ¿Por qué lo dices? Me ha preguntado sobre tus intenciones, haciéndome entender de que tú le envías a gente nueva todos los años para ponerlo a prueba, cuando yo en ningún momento he dicho que iba a hablar contigo. Además, yo no le dije si hablé contigo o no. Dijo de que iba a volver a él. Bueno, por algo es mi mejor estudiante. Aunque sí, algo está guardando. Antes de nada, he de felicitarte porque al fin estás dentro. Luego te digo los procedimientos. Pero mientras tanto, en la prisión, mientras nuestro protagonista estaba afrontando una nueva etapa de su vida, Marius estaba haciendo una llamada. Sí, es difícil de controlar. La situación de aquí es un poco complicada. Sí, no te preocupes. Nadie ha descubierto nuestro secreto. Todo sigue como acordamos.